Estamos de vuelta con nuestro resumen mensual de geopolítica para hablaros de un mes en el que la tensión en el mundo ha sido enorme. Un año después de los atentados del 7 de octubre, la violencia no ha hecho más que crecer en Oriente Medio, y los ataques de Israel se siguen sucediendo día tras día, ya no solo en Gaza, sino también en Líbano. Por no hablar de la tensión con Irán. Mientras tanto, en Europa parece que la guerra entre Rusia y Ucrania está lejos de terminar. Pero esas no son las únicas novedades, así que, ¿queréis enteraros de todo lo sucedido en octubre? Pues no os mováis de la silla. Eso sí, antes de arrancar es importante destacar que esta serie ya sabéis que es posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador habitual, Ceste, una empresa semipública española especializada en respaldar a las empresas para que puedan vender de manera segura. Ofrecen información y financiación, especialmente en el ámbito de la internacionalización, y cuentan con una amplia gama de soluciones como seguros de crédito, caución, coberturas y factoring, entre otras. Lo más destacable es que en Ceste disponen de un equipo de analistas expertos en riesgo país, que semanalmente publican un resumen con las principales noticias internacionales. Si os interesa, no dudéis en seguirles, ya que realmente vale la pena. Os dejamos el enlace en la descripción y ahora sí, vamos con el resumen. Arrancamos con Latinoamérica, donde ha habido muchas novedades. En Brasil ha habido elecciones locales y los partidos conservadores se han llevado el gato al agua, algo que ha sido difícil de digerir para el PT, el partido de Lula da Silva, que sabe que le va a tocar hacer malabares para mantener la solidez de su gobierno en minoría. También ha habido elecciones en Uruguay, pero aún no se ha llegado a la segunda vuelta que decidirá el futuro presidente del país. El 24 de noviembre se verá si gana la izquierda de Yamandu Orsi, del Frente Amplio, o el oficialismo de Álvaro Delgado, del Partido Nacional. En Colombia ha habido de todo. A principios de mes se anunció que el país cafetero tiene la intención de adherirse al proyecto de la nueva ruta de la seda china, algo que pone de manifiesto la creciente influencia de Pekín en el continente, desafiando indudablemente a Estados Unidos. En cuanto al gobierno de Petro, el presidente ha denunciado un caso de lawfare tras la apertura de una investigación del Consejo Nacional Electoral sobre sus gastos de campaña. Aunque la nueva presidenta de México, Sheinbaum, y Lula apoyan a Petro, su coalición de gobierno ve por delante un hueso duro de roer para lograr avanzar en su agenda política. Cerramos el tema de Colombia con el plan de choque presentado por el gobierno de Petro al Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo de acelerar el acuerdo de paz con las FARC, que se inició en 2016. Este plan se centra en una reforma rural con beneficios económicos para campesinos e indígenas, pactos territoriales, un acuerdo nacional para alcanzar consensos políticos por la paz o medidas de seguridad para combatir los grupos armados, entre otras muchas cosas. En Bolivia la cosa se ha puesto muy tensa, ya que ha habido un intento de asesinato al expresidente Evo Morales. Tras el impacto de 14 balas en el coche donde viajaba, Evo resultó increíblemente ileso y terminó acusando al actual presidente Luis Arce de la autoría intelectual del ataque. Este lío demuestra la peligrosa situación polarizante que está viviendo Bolivia, donde los campesinos afines a Morales han salido a la calle a bloquear carreteras y se han enfrentado a la policía, resultando en varios arrestos e incluso heridos. En Argentina, las políticas de austeridad de Milei han terminado por disminuir la inflación mensual del país al 3,5%, la más baja desde noviembre de 2021. Sin embargo, algunos analistas advierten que la caída de la inflación se debe a la reducción del consumo, algo que suponen impactará en la actividad económica y el empleo. El Banco Mundial prevé una caída del PIB argentino para este año, mientras que la pobreza ha alcanzado niveles récord en 20 años, afectando a más del 50% de la población. Vamos ahora con el gigante asiático, que como sabéis está viviendo un proceso de desaceleración de su economía que ha hecho que se tengan que implementar políticas económicas expansionistas como un recorte en los tipos de interés. Más allá de esto, China ha intensificado sus maniobras en Taiwán en respuesta a las declaraciones del presidente taiwanés Lai Ching-te, quien ha dicho que China no tiene derecho a representar a Taiwán y que Taiwán resistirá cualquier ataque contra su soberanía. Donde sí que ha rebajado la tensión China es en su disputa territorial con India, ya que se ha alcanzado un acuerdo para reanudar el patrullaje en sus zonas disputadas. Finalmente, hemos de comentar que la Unión Europea ha impulsado aranceles de hasta un 45% sobre los vehículos eléctricos chinos, algo a lo que China ha respondido con amenazas de represalias en el sector automotriz, en el sector lácteo y en el porcino.
Japón, por su parte, ha vivido unas nuevas elecciones en las que el partido que predominaba desde hace 15 años, el Partido Liberal Demócrata de ideología conservadora, ha perdido la mayoría absoluta. La participación en estas elecciones ha sido del 53,8%, una participación bajísima que ha evidenciado la desconfianza de los ciudadanos en un sistema político en el que ha habido numerosos casos de corrupción. Mientras tanto, Filipinas y Corea del Sur han firmado un acuerdo de asociación estratégica para fortalecer su cooperación en seguridad, en respuesta a las disputas territoriales del Indo-Pacífico que ambos países tienen con China. También se ha acordado reforzar los intercambios en información y lucha contra el crimen internacional, y se ha firmado un memorando para estudiar la viabilidad de una planta de energía nuclear en Filipinas. Vamos con África. En Túnez ha habido elecciones y el país no ha quedado exento de problemas. Las presidenciales de octubre apenas lograron una participación del 27,7%, lo que pone en duda la legitimidad del presidente Kais Saied, conocido por centralizar el poder desde 2019. Por otro lado, en Gabón, la junta militar encabezada por Brice Nguema ha propuesto una nueva constitución que limita los mandatos presidenciales y transforma el rol del primer ministro, con miras a unas elecciones en 2025 en las que el propio Brice Nguema planea participar. Mientras tanto, en Sudán la guerra civil sigue causando estragos, con enfrentamientos que abarcan la mayor parte del país, y la crisis humanitaria se complica cada vez más. Por otro lado, Mauricio logró un avance histórico al acordar con el Reino Unido la devolución de las Islas Chagos, aunque la isla Diego García seguirá bajo control británico durante 99 años. Por último, en Libia, un acuerdo sobre el nuevo gobernador del Banco Central permitió poner fin a una crisis que había paralizado la producción de petróleo, abriendo la puerta a la normalización de las exportaciones. ¿Y qué ha pasado en octubre en Europa? Pues sobre todo nos tenemos que detener en los procesos electorales de Moldavia y Georgia. En Moldavia se han celebrado dos cosas: elecciones presidenciales y un referéndum para valorar si la adhesión a la Unión Europea debería de incluirse en la Constitución. En las elecciones presidenciales ha ganado Maia Sandu con un 55,35% de los votos sobre el prorruso Alexander Staniolo. Respecto al resultado del referéndum, ha ganado el sí con un estrecho margen, con el 50,43% de los votos a favor. Por otra parte, en Georgia ha habido elecciones parlamentarias y ha ganado el partido gobernante de carácter prorruso, ya sabéis, Sueño Georgiano, lo que aleja a Georgia de la Unión Europea. Tanto la oposición como varios observadores internacionales han denunciado irregularidades graves como la compra de votos o la intimidación de votantes. Muy importante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado los acuerdos de pesca y agricultura firmados el 4 de octubre entre Marruecos y la Unión Europea, ya que considera que se vulneran los principios de autodeterminación del pueblo saharaui. Este proceso comenzó en 2019 con la demanda del Frente Polisario. El tribunal ha dictado que los bienes agrícolas recolectados en el Sáhara deben indicar el origen saharaui en su etiqueta y excluir referencias a Marruecos. En cuanto al conflicto ucraniano, muchos ya sabéis que Corea del Norte ha enviado un contingente de tropas para apoyar a Rusia en el frente de Kursk, algo que ha sentado fatal a la OTAN. Aún no está del todo claro si las tropas entrarán en combate en Ucrania, pero tiene toda la pinta. La implicación de Pyongyang en el conflicto supone un nivel más en la escalada de tensión ruso-ucraniana y puede tener consecuencias muy importantes para la seguridad en Europa. Este despliegue supone la primera incursión de un país extranjero en el conflicto. Y la última noticia sobre Europa. El Banco Central Europeo reduce los tipos de interés por tercera vez en lo que va de año hasta un 3,25%, algo que busca lograr un aterrizaje suave en un proceso de desinflación que aún se enfrenta a un preocupante 4% de inflación subyacente. El crecimiento de España, Grecia o Portugal está tirando del carro económico europeo, aunque las perspectivas de crecimiento para la eurozona apenas alcanzan el 1%. Mientras Alemania sigue siendo un lastre para la economía comunitaria. ¿Quién lo habría dicho hace unos años, no? En cuanto al tío Sam, decir que el mes de octubre cerró con una de las carreras electorales más importantes para la geopolítica mundial, la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. En el resumen del mes de noviembre repasaremos todo lo ocurrido. Y por último, vámonos a ese lugar que nos está dando tanta actualidad en los últimos meses. Hablamos, como no, de Oriente Medio, donde las hostilidades siguen sucediendo entre Israel y el eje de resistencia iraní. Durante todo el mes la humanidad ha estado con el corazón en un puño esperando el ataque de represalia israelí contra Irán, por el previo ataque iraní en el que el régimen de los ayatolás lanzó cerca de 200 misiles balísticos a suelo israelí.
Pues bien, finalmente la respuesta llegó el 26 de octubre. Las fuerzas israelíes afirmaron que los objetivos eran principalmente instalaciones militares, plantas de producción de combustible sólido para misiles y sistemas de defensa antiaérea. Los ataques se realizaron con el apoyo de alrededor de un centenar de aviones de combate, incluyendo modelos como el F-15, el F-16 y el F-35, que entraron en el espacio aéreo sirio-iraquí. A pesar de los esfuerzos de defensa por parte de Irán, gran parte de las defensas antiaéreas iraníes no lograron detener la ofensiva. Por otro lado, Irán, mediante declaraciones de su líder Ali Khamenei, ha prometido vengarse por los ataques, calificándolos de agresión y mencionando que el país tomará medidas de represalia contundentes. Por todo ello, y a pesar de que Israel no tocó la infraestructura civil y militar iraní, parece que el conflicto sigue teniendo bastante riesgo. Y esto es todo por este mes. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.